Vamos a orar entonces para poder iniciar nuestra clase, así que vamos a pedirles que inclinen su rostro donde están y vamos a orar. Amado Dios, que estás en los cielos, gracias Señor por esta tarde. Te pido, Padre mío, que bendigas mi clase, me ayudes a entenderlo, a poder también explicarlo y sobre todo, Señor, ayúdame a... Nuestro tema se llama agradando a Dios con nuestras acciones, ¿no? Cuando hablamos de acciones, ¿a qué nos referimos? A ver, quiero que ustedes participen. Sobre algo que hacemos, o sea, algo, por ejemplo, hechos que hacemos. Exacto, claro, son hechos, a veces hechos que realizamos. Cecia, cuando te hablo de acción, ¿qué es lo primero que se te viene a tu mente? Lo que las personas hacen. Algo que hacemos. Claro, ¿no? O conductas también, ¿no? Entonces, acá al lado voy a pasar unas imágenes. Gracias, chicos, por su participación. Yo listo, ¿no? Acá yo puse algunas imágenes, no se vayan a resentir, ay, la hermana está colocando imágenes de niñitos, ¿qué se cree? ¿Acaso nosotros somos niños? No, sino que yo lo pongo acá porque me gustó mucho el tema de las acciones que están teniendo estos adolescentes, ya hay que tratar de ver lo que no sean niños, sino adolescentes, sino que no encontré otra foto, ya. Y estamos viendo acá acciones buenas y acciones malas, ¿no? A ver, a simple vista, ¿qué acciones buenas pueden ver ahí? Ya, vamos a explicar cada una, ¿no? La primera es, por ejemplo, compartir, ¿no? En unos niñitos es compartir unos juguetes, pero nosotros ya como adultos, por ejemplo, hermana Fabiola, ¿usted comparte, aplica mucho el compartir en su vida? Claro que sí, claro que sí. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a reunirnos con las chicas, por ejemplo, mi grupo de Zona 24, vamos a reunirnos con mis amigas de Zona, vamos a tener un estudio bíblico del libro de Romanos, ¿no? Ya, ok, entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer un lonchecito aquí, hermana Elena, hermana Berta, porque van a venir bastantes invitadas de afuera que no conocen de Cristo y quieren aprender de la Biblia, que ahí vamos a compartir. No hay plata, hermana, yo pongo de mi bolsillo, vamos a poner, porque esto se glorifica. Entonces estoy compartiendo, ¿no? Compartir, ¿qué más? Hermano, han venido misioneros de Loreto, y bueno, son misioneros humildes y bueno, no tenemos dónde hospedarlo. Hermana, yo presto mi casa, tengo un cuartito ahí que mi mamá alquila, que en esta semana no está alquilando, este mes no está alquilando, pueden descansar ahí por la semana que se van a quedar, nosotros les vamos a sostener con desayuno, están compartiendo. Entonces, hay actitudes también, ¿no? Para, por ejemplo, su edad, ¿qué cosa es compartir? Puede ser de repente, hermana, mire, sí, tengo una amiga en el colegio que es bien, bien humilde y ella no tiene computadora, pero yo le he dicho que el sábado pueda venir a mi casa para poder realizar la tarea juntas. Acá tengo internet y podemos hacer pues un ratito, ¿no? Entonces tenemos buenas actitudes y eso agrada al Señor porque estamos compartiendo de alguna manera, ¿no? Vemos una segunda acción que es una mala acción, es cuando nosotros contestamos de repente a nuestro tutor o a un apoderado que puede ser nuestros padres, puede ser nuestros maestros, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser personas que nosotros en algún momento no hemos tenido una buena acción, ¿no? Como por ejemplo, de repente lo más común que puede pasar contigo con tus padres, ¿no? Cecia, ¿tú crees que puedas tender la ropa? Ay, no, mamá, ya, ¿por qué no le dices, por ejemplo, al Pedro, ¿no? Él está sentado ahí viendo tele y yo, porque soy mujer, tengo que tender, ¿no? O, por ejemplo, Gerson, ¿tú crees que puedas ir a la casa del Pedro a dejar esto de acá, ¿no? Ay, mamá, pero él vive de acá a cuadras, ¿por qué no vas tú? Ay, no, no, ¿no? O, por ejemplo, Josué, ya, te he dicho de que no estés, sal ya de la computadora mucho tiempo. Ay, mamá, pero... ¿no? Entonces, esas son malas acciones porque respondemos a nuestro apoderado, ¿no? Después también estamos viendo acá otras malas acciones. Bueno, la tercera opción es, está ayudando a su mamá, ¿no? O de repente a su papá o a su hermano o a cualquier otra persona, entonces es una buena acción. La tercera, estamos viendo acá una pareja, ¿no? ¿Qué significará esta pareja? Un niño y bueno, unos adolescentes ahí queriéndose, ¿no? Están despertando la pasión porque ellos no están en una edad para poder pensar en cosas, por ejemplo, de tener un enamorado, una enamorada. Entonces, eso a una edad es una mala opción. Entonces, no confundamos. A ti te puede gustar un chico o una chica, no es malo. Pero de repente ya pensar tener una relación a temprana edad y andar de enamoraditos, esa es una maldición porque están despertando la pasión muy jóvenes. Entonces, nosotros lo colocamos ahí como una mala acción. Tenemos acá otra mala acción, ¿no? Esto, bueno, en un niño o una niña lo podemos ver ahí que está empujando una niña, pero nosotros a nuestra edad, incluso hoy en día a mi edad, existe mucho el bullying.
o la burla, ¿no? El bullying o la burla hacia otra persona que de repente no te agrada, o envidia, o lo quieres hacer sentir mal o quedar mal, ¿no? Y bueno, la última acción vemos ahí ayudando, ¿no? A una chica que se ha caído, entonces ahí el chico o la niña, no sé, los está ayudando, ¿no? Esa es una buena opción, porque no todos tenemos la valentía que cuando se cae una persona al piso y nosotros estamos pasando por la calle, no todos tenemos la valentía de ir y ayudarlo, siempre estamos, ay, qué pal, y si se enoja si le ayudo y si la gente me ve y eso, ¿no? Entonces también es una buena opción. Vamos a seguir. Algo común en las escuelas, el bullying, ¿no? Las burlas. De repente no en la escuela, también puede suceder en tu barrio. No sé si de repente tú has tenido alguna oportunidad que has presenciado que un grupo de personas se está burlando de alguien, ¿no? O de repente tanto de tu compañero, de tu compañera, ¿no? Yo en mi época escolar, y eso que, uff, te estoy hablando de muchos años, he visto esto también cuando se burlan de compañeras, cuando he visto también que han tenido actitudes malas hacia ellas. Yo misma a veces también he participado en el grupo sin querer, intencional, cuando escogían a las chicas del boli, y yo obviamente me escogían en ese entonces, y a las que no se escogían era como que, ah, sí, no las han escogido porque esas juegan mal, encima son creídas, entonces sin querer he participado en eso, ¿no? Entonces, y las otras personas se sentían mal. Entonces, acá siempre recordemos que nosotros debemos ponernos en el lugar del otro, ¿no? Vamos a abrir todos nuestra Biblia en Ezequiel, capítulo 7, ¿ya? Capítulo 7, versículo del 1 al 6. Y vamos a responder unas preguntas, ¿ya? A ver, y vamos a responder unas preguntas. ¿A quién habló Dios? En el versículo 1 dice, ¿no? ¿A quién estaba hablando Dios? A Ezequiel, ¿no? Porque estamos leyendo el libro de Ezequiel, entonces, ¿a quién le estaba hablando Dios? A Ezequiel, ¿no? Muy bien. Le estaba hablando a Ezequiel. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué había llegado a consecuencia de las malas acciones del pueblo de Dios? A ver, ¿quién me lee el capítulo 2? El versículo 2. Yo. Ya, Tu hijo. Perdón, Cecita. Vamos a leer, vamos a responder esa pregunta. ¿Qué había llegado a consecuencia de las malas acciones del pueblo? Cecia. ¿Leo? Sí, por favor, Cecia. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Gracias, Cecia. Muy bien. Acá podemos ver de que a causa del pecado del pueblo de Israel, porque eso estaba dirigido al pueblo de Dios, el Señor había enviado un juicio. Y cuando hablamos de un juicio, es un castigo, ¿no? Es como, por ejemplo, Cecia me desobedeció, entonces, ¿sabes qué, Cecia? Ese es tu castigo, ¿no? Entonces acá Dios le estaba diciendo igual al pueblo de Israel. Ustedes se han portado mal, han tenido malas acciones, entonces estoy enviando un juicio, ¿no? Entonces, ¿cuál iba a ser el juicio? Vamos a seguir respondiéndonos preguntas, ¿ya? Entonces, hasta ahí lo tenemos claro. El pueblo de Israel había tenido malas acciones, ¿no? Y cuando hablamos de las malas acciones, y nosotros retrocedemos algunos libros de la Biblia atrás, ¿qué cosas malas nos acordamos de Israel que había hecho ¿no? Y hay un pecado que era principal, que Dios lo abominaba y que Israel siempre lo cometía. ¿Cuál era? A ver, ustedes que se acuerdan ahí algunos historias bíblicas de Israel, algunos pecados más comunes que ellos cometían. Los escucho. Que adoraban a otros dioses. Adoraban a otros dioses, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdense, porque yo me acuerdo que hace 2 semanas les dicté los 10 mandamientos, que eran pecados muy comunes, que por eso el Señor dio estos mandamientos para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces vamos con la siguiente pregunta, dice, ¿qué iba a hacer Dios y por qué? A ver, el versículo 3, ¿a quién le toca el versículo 3? Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Gracias, Jonathan. Dice, ahora será el fin sobre ti. O sea, prácticamente el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Voy a destruir la tierra. Y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré sobre tus caminos, y te pondré sobre ti todas tus abominaciones. O sea, prácticamente el Señor está indicando de que va a castigar a Israel porque es un pueblo muy desobediente, ¿no? Y porque también no se somete al Señor y porque desconfía. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que no se arrepienten. Porque eso lo vamos a ver un poco más adelante,
Porque cuando nosotros estamos arrepentidos de los pecados que nosotros cometemos, quiere decir que nosotros ya no lo volvemos a hacer, ¿no? Y eso también es parte de nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos cometer algo, por ejemplo, yo soy una persona muy lusurienta, bueno, no es que yo sea, ¿no? Yo, la hermana Javiera, no, sino es un ejemplo. Vamos a suponer que yo sea una persona muy lusurienta y que todos los días hable lisuras, 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 y que, por ejemplo, en la noche diga, Señor, perdóname, ya no voy a hablar lisuras, y al día siguiente vuelvo a hablar, y al día siguiente lo vuelvo a hablar, y al día siguiente lo vuelvo a hablar. Entonces, no hay un arrepentimiento porque lo sigo cometiendo. Entonces, el Señor prácticamente está diciendo esto. Tú no puedes decir que estás arrepentido de algo que lo sigues cometiendo. Entonces, para yo poder ver que en verdad tú estás arrepentido, tengo que ver acciones, porque el arrepentimiento va de la mano de la acción. Es como una persona hoy en día, si lo vemos en un caso ya más avanzado, es una persona adúltera, ¿no? Que tiene de repente una pareja de esposos que están casados y que de repente su esposo ha caído en adulterio y esa persona se pide arrepentimiento, pide que el Señor lo perdona, pero lo sigue cometiendo porque sigue de repente jugando con otras mujeres, sigue enamorando a un casado, entonces está cayendo, ¿no? Entonces podemos ver acá de que el Señor quiere destruir la tierra, ¿no? A causa del pecado de Israel. Seguimos avanzando. ¿Qué iba a hacer Dios? Quería destruir la tierra. ¿Por qué? Porque estaba cansado, ¿no? Del pecado de Israel. ¿Cómo iba a tratar Dios a los que habían desagradado con su conducta? ¿Cómo los iba a tratar? Vamos a leer el versículo 4. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que soy yo Jehová. Gracias, Juan Daniel. Sí, efectivamente, ¿no? El Señor dice que no iba a tener compasión por todos los que habían pecado, ¿no? ¿Y sabes por qué el Señor ya llega a este punto que ya está cansado de tanta abominación? Porque no había un verdadero arrepentimiento, ¿no? O sea, es como que, por ejemplo, yo te digo, Cecia, ¿me perdonas por jalarte tu pelo? Ya, está bien, esta vez puedo aguantar el dolor. Al día siguiente, Cecia, ¿me perdonas por haberte jalado tu pelo? Y Cecia, ya, está bien, te perdono, no hay problema. Y ya llega al tercer punto, la sigo molestando a Cecia, jalando su pelo. Cecia, ya, pero es que me estás jalando siempre mi pelo, ¿no? Llegas a un punto donde tú revientas. Entonces, cuando nosotros tenemos una advertencia, llega un punto en que también nos molesta, pues, ¿no? Y reaccionamos así, nos sale nuestra carne, que no debería ser, pero en fin, no tenemos acción. Entonces, es así, ya llegamos a un punto. Entonces, si nosotros no queremos hacer algo, no lo hagamos, porque si no va a llegar un punto en que simplemente ya explota, ¿no? Entonces, el Señor estaba cansado porque muchas veces le decía a su pueblo, por favor, ya te perdono, no lo hagas, te perdono, no lo hagas, te perdono, no lo hagas, pero el pueblo lo seguía haciendo. Entonces el Señor, justo acá en el versículo que nos ha leído Juan Daniel, dice, y mi ojo no te perdonará. O sea, estaba a tan punto de que el Señor ya no les creía, ¿no? Ya no te voy a perdonar, ¿no? Ni tendré misericordia de ti, le decía al pueblo, porque prácticamente no había un arrepentimiento de verdad. Y dice, antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones. O sea, me voy a acordar primero de tu pecado, ¿no? Antes de perdonarte y sabréis que yo soy Jehová. O sea, vas a ver, ahora sí me vas a creer que ya yo soy Jehová el perdonador, pero ahora sí me vas a conocer porque te voy a castigar, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué le sucede a los que desagradan a Dios, ¿no? O podemos poner, ¿no? ¿Qué le sucede a los que pecan con Dios, ¿no? A los que de repente, a los que Dios ya les agarra cólera, se podría decir, ¿no? Cosa que no, literalmente, ¿no? Porque Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador, pero viendo la pregunta así, para que lo podamos entender mejor, vamos a leer el versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor. Un mal, he aquí que viene un mal. Gracias, Gerson. Así es, ¿no? ¿Y qué le sucede a los que les desagradan a Dios? Le viene un mal, un castigo. Le viene algo para sentarlos y decirles, ¿sabes qué? Pórtate bien. Ya me cansé. Llegó el momento en, ¿sabes qué? En que te siente para que hagas caso, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fin de los que desagradan a Dios
sea, ¿cuál es el fin? El anterior habíamos visto qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede a los que desagradan a Dios? Les viene un mal. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cómo acaban los que en verdad ya desagradan a Dios, ¿no? ¿Quién me iba a ayudar con el 6? Creo que Josué, ¿no? Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí viene. Gracias, Josué. Efectivamente, ¿no? Viene un castigo, viene algo que de repente a ellos les va a doler, ¿no? Porque ya a causa de su pecado, no, el Señor ya está cansado, ¿no? Vamos con el siguiente. Importante. Acá hay algo importante que te quiero decir. Para agradar a Dios, tenemos que evitar el pecado porque Él es sin pecado, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nosotros muchas veces, me adelanté, esto quiere decir que muchas veces nosotros hemos cometido o hemos hecho acciones que no agradan a Dios, ¿no? ¿Cuáles son las acciones más comunes que yo puedo cometer? De repente la mentira, ¿no? Es algo que sin querer, ¿no? Sucede día a día, ¿no? Como por ejemplo, entras tarde a tu clase de Zoom en el colegio y, por ejemplo, porque te levantaste tarde y le dices, profesor, disculpa por haberme conectado tarde, tenía problemas en la red, ¿no? Y sabes que no era problemas en la red, te has levantado tarde. Entonces se puede decir que la mentira es algo que de repente usual podemos tropezar, ¿no? Yo te pongo este ejemplo, pero de repente tú tienes otros tipos de ejemplos que pasan, ¿no? A ver, acá hay otra que te he puesto. ¿Cómo debemos hacer cuando nos damos cuenta que hemos pecado? ¿No? ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta que hemos pecado? Muchas veces tú te das cuenta cuando pecas, ¿no? Porque también cuando tienes el Espíritu Santo ahí, por ejemplo, cuando te estás mal a tu mamá, te vas a tu cuarto así molesto, asado, que piensas que tienes la razón y cuando llegas en tu cama estás ahí echado y de pronto pasa 1 hora, 2 horas, tú sigues furioso, pasa 3 horas después, 5 horas, 10 horas y ya estás ahí más calmado. Sí, creo que le contesté mal, ¿no? Qué palda, tengo hambre, no voy a bajar a decirle nada a mi mamá porque ya me peleó con ella. Entonces ya un poco ya la conciencia, te has dado cuenta que has discutido con tu mamá, entonces ya tú mismo te das cuenta, sí, qué palta, ¿no? Ya mejor solapa nomás, abajo abro la refri, lo que hay, saco lo que haya, porque tengo hambre, pues roche, decirle a mi mamá, sirven. Entonces, tú te das cuenta cuando pecas, ¿no? Y, un montón de veces me he dado cuenta hasta cuando has mentido, hasta cuando por último has salido a la calle y no has saludado ni a la vecina y lo has visto, hoy palta, malcriada soy, ¿no? Estaba la vecina, no le saludaba, ya fue, yo solita me animo, pero de ahí ya, vecina, buenas noches, ¿no? Ya con mucho gusto le saludas porque sabe que has fallado, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado? Arrepentirnos. Y acuérdense que arrepentirse y pedir perdón no es lo mismo, ¿ah? Por ejemplo, yo te digo, Cecia, pide perdón, tú puedes agarrar y decir, ya, pues te pido perdón, pero no lo puedes, pero tú pides perdón sin arrepentirte, ¿no? O sea, el pedir perdón es como las palabras se lo lleva el viento, pero no lo sientes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando hemos sentido que hemos pecado es primero sentir, porque si tú vas a pedir perdón no sintiéndolo, entonces no sirve. Simplemente así, no sirve. Tú tienes que sentir el arrepentimiento y eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Yo varias veces, por ejemplo, muchas veces he peleado con mis hermanas, ¿no? Y a veces mi mamá, ay, no, tienes que, arréglense. Entonces yo, ya, para que mi mamá se sienta bien, ya, perdona, mi bon, ya fue, pues ya fue, ¿no? Y de ahí más noche estoy pesada, Sarita, cierra la puerta, que no entre al cuarto, no entre, de verdad que es, ¿no? Y eso pues está mal, porque yo pido perdón solamente para que mi mamá esté bien, pero no estoy sintiendo arrepentimiento. Entonces es muy distinto cuando yo digo, ya en mi corazón empieza a sentir, pobrecita mi hermana, no debía haberle contestado así, ya, sabes que mejor voy a ir, Ivoncita, perdóname, en verdad, yo tuve una mala reacción, no debió haber sido. Ya, no te preocupes, hermana, ya, pues ya, discúlpame, ya. Entonces ahí eso está bien porque yo ya está tranquila mi conciencia, está tranquilo de mi corazón. Y tú ves cómo te das cuenta también cuando no es un perdón verdadero, porque pides perdón de boca, pero sigues con la amargura en tu corazón, sigues con el rencor en tu corazón y no se te pasa, ¿no? Pediste perdón, pero sigues tú, ay, que no se acerque, ay, que no venga, ella es así, ella se pasa, ella no. Entonces, eso no es pedir perdón. Entonces, acuérdate, primero es el arrepentimiento de nuestros pecados
y después viene el pedir perdón. Entonces, nosotros, cuando hemos pecado, debemos hacer eso también con el Señor, arrepentirnos. Señor, he fallado, he mentido aquí, Señor, he hablado malas lisuras aquí, Señor, aquí me he matado, en vez de leer la palabra, me he ido de 1 de la mañana a 1 de la tarde jugando Dota o jugando esto, y en verdad que eso está mal porque caemos en un vicio. Me siento mal por eso, entonces perdóname, Señor. Entonces, acuérdate, arrepiéntete y pide perdón, porque la Biblia dice que si nosotros, para ser una nueva criatura, para recibir a Cristo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y no repetir una oración de repente que nosotros tenemos en mente, ¿no? La Biblia dice que nosotros debemos, cuando pidamos a Dios, debemos sentirlo, ¿no? Y el punto número 3 es, pido perdón, y el 3 es no volverlo a hacer. Entonces, si yo voy a pedir perdón al Señor por esto, ¿no? Y lo vuelvo a hacer, entonces no hay ningún arrepentimiento ahí porque lo estás volviendo a hacer, ¿no? Entonces yo, volviendo al caso de mi hermana, por ejemplo, ponte que yo me haya peleado con ella gritándola y yo pido perdón y después yo sigo gritándola, entonces no hay un arrepentimiento ahí. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Entonces la única forma que el Señor pueda ver son nuestras acciones. ¿Cómo el Señor puede ver nuestras acciones? No volviéndolo a hacer simplemente, ¿no? Si yo le estoy pidiendo el perdón al Señor porque me he hecho una lisurienta en el colegio y no puedo controlar y sigo hablando de lisura y así soy bacán, y después yo me siento eso de que está mal y pido perdón al Señor, pero al día siguiente vuelvo con lo mismo, entonces no es un arrepentimiento de verdad. Y el pueblo de Israel hacía eso. El pueblo de Israel hacía eso. El pueblo de Israel pedía perdón a Dios, necesitaba a Dios solamente cuando querían algo, ¿no? Cuando, por ejemplo, estaban en el desierto y tenían hambre, Señor, ya toma tus panes, toma tus codornices, toma tu agua. Y ellos, ya, Señor, gracias, gracias. El Señor lo cumplía así por momentos, pero de ahí pasaba el tiempo y era el Señor malo, que el Señor no está con nosotros, que nos ha traído aquí para morir. Entonces, tengamos cuidado, chicos, ¿no? No volver a hacer. La Biblia dice en Juan 1:9, y guárdalo en tu corazón, en tu mente, en todo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al Señor no le importa lo que tú hayas hecho en el pasado, aún así hayas matado a una persona, no le interesa si tú en verdad estás arrepentido y le dices, Señor, perdóname, limpia mi corazón y hazme una nueva criatura, quiero crecer, quiero obedecerte. Al Señor no le importa si de repente eres flojo, si perdón, no le importa si de repente en un momento de tu vida fuiste malcriadazo con tu mamá o con tu papá, o si alguna vez no le empujaste de repente la silla a tu hermano o a tu hermana si le llegaste, no le importa. Al Señor lo que le importa es que tú te arrepientas y decidas cambiar tu vida, ¿no? Y si lo hablamos de una manera ya más profunda, y de repente tú eres una persona que no has recibido a Cristo en tu corazón, y en su momento has cometido muchos pecados, has hecho cosas terribles que de repente no te digo que las cuentes, pero solamente tú las sabes, ¿no? Y le dices, Señor, ¿sabes qué? Definitivamente yo he hecho estas cosas, pero quieres que el Señor te cambie y quieres que el Señor te ayude a batallar, porque la vida cristiana no es fácil y no te estoy diciendo que ser cristiano es el paraíso, y tú lo sabes, porque tienes acá de repente varios años congregando, pero sigues viendo tu vida igual. Pero el Señor quiere darte una nueva oportunidad, ¿no? Quiere ayudarte a batallar tus luchas. Quiere que de repente en un mal día tú tengas gozo. Quiere que de repente tú te conformes con lo que tengas, pero quiere darte felicidad en ese momento, ¿no? Entonces, el Señor quiere cambiarte. Y si de repente tú no has recibido a Cristo en tu corazón, el Señor quiere darte esa oportunidad ahora, ¿no? Para que tú puedas de repente pedir perdón al Señor por tus pecados y morar en tu corazón y ayudarte a batallar cada lucha, cada situación, y de repente Dios no quiera, mañana te da el COVID y te vas al cielo, vas a morar con Él allá arriba, ¿no? Entonces, no hay nada más hermoso que eso, ¿no? Así, gracias, dice. Entonces, si tú estás dispuesto a poder decidir que el Señor
entre a tu vida, decidir que el Señor, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando habla de maldad, o sea, todas las cosas, el vivir en este mundo sin Cristo es vivir en la maldad, ¿no? Porque nosotros no podemos confiar en una persona que no conoce de Dios, ¿no? La Biblia también dice que más a todos los que creen, ¿no? O sea, tú crees que el Señor puede trabajar en tu vida y hacerte una nueva persona. No te estoy diciendo una persona perfecta, pero sí una persona que está dispuesta y disponible a poder luchar sus palabras, una persona guerrera, ¿no? Vamos entonces a orar, vamos a orar diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero recibirte a Cristo en mi corazón y yo quiero decirte que si tú quieres asesoría, quieres de repente conversar un poco más de esto, tienes a tus hermanos, a mí, a la hermana Elena, a la hermana Berta, al hermano Francisco, bueno, al hermano Rubén todavía, porque está ahorita delicado de salud, pero ya de ahí se va a estar conectando. Para poder ayudarte en lo que tú quieres. Yo quiero que tú nos agarres confianza, hermana, llámeme usted porque no tengo crédito. Entonces, podemos conversar contigo de forma virtual, ayudarte a poder también crecer. Hermana, ¿sabes qué? Yo quiero llevar un discipulado, yo quiero crecer en eso, quiero llevar consejería, sí puedes hacerlo. Nosotras, Top Secret, en poder ayudarte, ¿ok? Entonces, vamos a orar. Si estás decidido de recibir a Cristo en tu corazón, y si ya lo tienes, entonces simplemente oremos para poder pedir al Señor que nos ayude a poder sentir en nuestro corazón, arrepentirnos de las cosas, ¿no? Y de nuestras fallas. Oramos. Amado Dios que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu amor inmenso, porque eres bueno, Señor. Padre, quiero pedirte, Señor, en esta tarde que perdones mis pecados. Perdóname, Señor, por todo lo malo que haya hecho en mi vida, aún de las cosas que los tengo ocultos, Señor. Yo sé que tú lo sabes, Padre. Perdóname, Padre mío, limpia, Señor. Y te pido, Padre, que en esta tarde tú perdones mis pecados y entres a mi corazón, Señor. Quiero recibirte en mi vida, quiero, Señor, que tú manejes mi vida, Señor, que me guíes, que me transformes, que me hagas una buena persona y sobre todo un guerrero, Señor, para poder luchar con esa armadura de Dios que tú hablas de tu Biblia, Señor. Pon en mi corazón el deseo de conocerte más, Señor. Yo sé de repente, Padre, que puedo estar frío en algunas cosas o fría en algunas cosas, Señor, pero te pido, Padre, que seas tú el que me enamore de tu palabra y pongas esa disposición en mi corazón, Señor, porque tú pones el querer como el hacer, Padre. Gracias por tu amor inmenso, gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros y oremos, chicos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este tiempo en el cual nos has permitido poder aprender tu palabra, a poder Señor, adquirir la enseñanza que tú nos has querido dar, Señor, a través de la hermana Fabiola, a través de tu palabra, de la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayuda a cada uno de los chicos, Señor, a que te sean fiel allí donde estén, en donde quiera que tú los pongas, Señor, en el colegio, con sus compañeros, Padre. Que ellos se mantengan firmes ante las tentaciones de este mundo, ante los pecados, Señor, que están maquillados, como los presenta este mundo, Señor, para que ellos puedan ser preadolescentes sabios, prudentes, y que siempre estén buscando tu consejo en tu palabra, para que ellos puedan alejarse de esos pecados, Señor. Y asimismo, Padre, enséñales a pedir perdón y a perdonar de corazón, Padre Santo, y que se alejen de todo pecado, Padre mío. En Cristo Jesús, le entregamos todo esto en tus manos. Amén y amén.